De manera progresiva hemos ido viendo desde el comienzo la práctica de Chenrezig y la hemos ido intercalando con la práctica de San Mela, ya que el último miércoles de cada mes hacemos esa práctica. La intención es contar algunos aspectos en particular de cada práctica, pero lo que vamos compartiendo aquí está presente en cualquier práctica. La referencia aquí constante será Chenrezig, pero gran parte de lo que estamos compartiendo está extraído de Creación y Disolución, un texto de Yangon Control Lodrotaye que explica uno de los varios textos. Este es de una manera concisa, precisa, que explica la riqueza que tiene el medio hábil de la práctica del Vajrayana, el Upaya, el medio hábil de la práctica del Vajrayana. Y vamos teniendo también como soporte el libro que recopila las enseñanzas de Lama Drupyo, que a su vez están presentes en él las enseñanzas que recibiera de Kyabje Kalu Rinpoche y de Kyabje Bokar Tulku Rinpoche. Todas estas referencias las vamos trayendo en cada encuentro y hoy, siguiendo esa secuencia que ha sido bastante ordenada, con algún salto, con algún bache, pero en general ha sido ordenada, y hemos estado hablando en los encuentros anteriores del mantra, las sugerencias, las indicaciones de cómo recitar el mantra, el sentido, etcétera, etcétera. Pues luego es la fase de disolución. Lo presentamos como la combinación de la práctica de Shiné y Lactón. Shiné apoyados en la visualización, Shiné apoyado en la riqueza del sonido. No es un sonido cualquiera como los que habitualmente estamos siendo estimulados, sino que el haber ido entendiendo la riqueza en cada una de las sílabas nutren a ese sonido y de tal manera pues lo hacen relevante, lo hacen sagrado, lo hacen extraordinario, lo hacen trascendental. Que eso es lo que vamos a ver luego, después de esta breve introducción, lo que llevamos a esto que llamamos práctica post-meditativa. Luego de haber hecho la disolución en la que Chenrezig se disuelve, puede disolverse las sugerencias o las indicaciones que tenemos de una manera instantánea, eso se disuelve en luz, uno se disuelve en esa luz y permanecemos, aunque en principio esté la intención de permanecer en ello, con el tiempo y la experiencia, simplemente se permanece en esa apertura, en esa lucidez, en ese punto de apertura, vacuidad, no obstrucción y compasión. Luego, cuando emergemos y no es que hayamos estado en ningún otro sitio distinto al que estamos, pero es la experiencia de la mente descansando en su propia cualidad, en su propia naturaleza, y volvemos a recordarnos, a vernos como habitualmente nos vemos, con una forma, con un nombre, con un aspecto, comienza las indicaciones de postmeditación y las indicaciones de cómo ir llevando la riqueza de la práctica más allá del momento formal en el que estamos sentados y practicando. Surge allí entonces un pequeño desafío, y ese desafío lo enfrentamos o lo asumimos con la intrepidez de la compasión, con la bodhicitta intrépida, valiente de la compasión. Y cuando hablo de valentía no estoy diciendo que nos encontremos con situaciones amenazantes, sino con la distracción. En un mundo, en nuestra vida cotidiana, en el que estamos funcionando, resolviendo, tenemos que ir de aquí para allí haciendo cosas y nuestras situaciones problemáticas, las alegres, las complejas, más todos los estímulos que vamos encontrando en nuestro día a día, en el tránsito de un sitio a otro, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en donde quiera que estemos. Por eso es, y yendo ya al texto, se nos dice: mi apariencia corporal y la de los demás es el cuerpo del noble Chenrezig. Vamos a recordar que tiempo atrás, cuando decíamos cuál es el sentido del Yidam, de la visualización, uno de los elementos que se resaltaba es que nos ayuda a ir decrecentando nuestro apego o rechazo, por ponerlos en términos antagónicos,
hacia la forma del cuerpo. Y ya no solo por bonito, por agradable o desagradable del cuerpo, ya no solo por una cuestión estética, sino ese cuerpo que es la forma de un amigo, la forma de la pareja, la forma de alguien con el que acabamos de discutir. En la práctica del Jidam, pues va disminuyendo el apego o el rechazo al cuerpo mundano, a nuestras relaciones cotidianas. Y esto no significa ni olvido ni descuido, sino que lo que significa es, de alguna manera, llevar nuestra mirada más allá de la formalidad y de la cotidianidad de estar viendo un cuerpo, una forma con un nombre. Estoy mirando yo aquí a mis compañeros, pues entre todos nos conocemos, cada una de estas formas, cada uno de estos cuerpos, y conozco sus nombres, tenemos una relación personal, nos conocemos nuestros aspectos, pues dónde trabajamos, dónde vivimos, qué nacionalidad tenemos, y esto de alguna manera nos condiciona. La idea es trascender ese condicionamiento y que veamos, aunque no sea visible a nuestros ojos como la forma de que cada uno de nosotros vamos observando y la propia, la nuestra, cuando nos vemos ante el espejo o ahora en una pantalla de ordenador, que nos veamos como Chenrezig. En el sentido de que nos ayude a que esta percepción condicionada de un cuerpo, una forma, una historia, un nombre, una relación, vamos a imaginar ahora nuestra relación es cordial. Y entonces, pues en esta relación cordial, pues las buenas maneras, la calidez, la ternura, la compasión está aquí presente. Pero si por alguna situación tuviéramos algún contratiempo emocional o discutiéramos, vamos a poner ese ejemplo mayor, pues ya nuestra relación, seguiríamos siendo conocidos, pero nuestra relación afectiva se vería empañada por esta distancia, por este enojo, por esta irritación. Para un aspecto o para otro, para el apego por el rechazo, pues la idea mayor es que nos veamos como Chenrezig. Es decir, que vayamos más allá de nuestros condicionamientos, que veamos nuestra esencia bajo la apariencia de Chenrezig. Es el mismo trabajo con el Jidam, esencia y apariencia. La esencia de la naturaleza de la mente que se expresa en términos que nos son más familiares, la forma, el nombre, el aspecto, el color. Aunque lo estemos visualizando, estamos muy relacionados con ello. La capacidad que tiene nuestra mente de imaginar, de recordar y de mantener esa suerte de argumento que dimana de cada uno de los colores, los objetos, las ropas, los atributos que tiene. Mi apariencia corporal y la de los demás es el cuerpo del noble Chenrezig. Todos los sonidos son las sílabas, son la melodía de las 6 sílabas. Y está también esta misma indicación. Lo de apariencia y vacuidad, sonido y vacuidad. Apariencia y vacuidad no es que de la apariencia, en el término de vacuidad, es que alguien desaparece como si un mago estuviera haciendo sus trucos, sino que apariencia y vacuidad es ver que esa apariencia, toda esa imputación a esa apariencia, el nombre, las formas, nuestras relaciones personales, etcétera, no son algo en sí mismas. Ese es el punto de apariencia y vacuidad que nos ayuda a disminuir esa relación tan directa que tenemos con todos nuestros elementos históricos, sociales, relacionales. Y esa vacuidad no es un árido desierto, una nada, sino que podríamos decir en vez de vacuidad, sabiduría y compasión. Apariencia, sabiduría y compasión. La sabiduría y la compasión que nos ayuda a enriquecer nuestra mirada, que nos puede ayudar y tanto como para ir sobreponiéndonos a los vaivenes de nuestras relaciones personales. Y ir estableciéndonos en una relación que va más allá de la conceptualización. Apariencia, sabiduría y compasión. Sonido, sabiduría y compasión. El ejemplo que habitualmente ponemos, la música, a algunos nos puede atraer, a otros nos puede parecer nada y a algunos nos puede irritar. Pero la música en sí misma no tiene ese poder de agradarnos o de promovernos rechazo o un aspecto neutro, sino que es nuestra relación con ella. Y más allá de la música, pues la manera en que comunicamos es sonido. Lo que estoy emitiendo ahora yo es sonido. No solo es sonido, sino que es un sonido que tiene un contenido. Estoy comunicando algo.
pero la intención es que en nuestro día a día, vamos a recordar que están siendo indicaciones para la postmeditación, de tal manera que no entendamos que hay algo estanco, que es la meditación, y después el resto de nuestro día, sino que hay un hilo conductor, una misma atmósfera, solo que en algún aspecto podemos, en un contexto, mejor dicho, practicar con menos distracciones, como las prácticas que podemos hacer en casa o en nuestra gompa, y después seguimos meditando. Hay una meditación, a veces digo, relacional. ¿Cómo podemos tener presente ese punto de atención plena sin que esté separado de este aspecto de sabiduría y compasión? Y aquí está, pues, el medio hábil. Apariencia, sabiduría y compasión. Sonido, sabiduría y compasión. Y esto nos puede ayudar y mucho para cuando hay un momento tenso en nuestras relaciones personales, pues recordar más allá de, al menos cuando haya pasado, vamos a suponer que en una reunión, pues hay un momento tenso. La reunión se acaba y a lo mejor queda cierta tensión o no tanto, pero hay situaciones que tienen como una cualidad refractaria, que de repente estás en otra situación y viene que alguien te dijo que tú no supiste responder o que respondiste de una manera que ahora te arrepientes porque ha sido desafortunada. Para librarnos de eso, que no implica olvidarnos ni desentendernos de nuestras responsabilidades, sino pues ayudarnos incluso para que cuando nos volvamos a encontrar nos ayude a relacionarnos de una manera hábil para superar el conflicto y al menos no dañar nuestras relaciones personales. Eso como en el aspecto cotidiano, en lo relativo. Por eso la idea de sonido y vacuidad, que siempre suelo poner este ejemplo: si el más pequeño de la familia con 3, 4 años te dice tonto, pues a lo mejor por educarle le llamas la atención, pero en un punto pues miras con otro adulto y tienes sed de complicidad porque te da ternura que te haya dicho lo que te haya dicho. Pero si ese tonto, esas mismas 5 letras, sí, T-O-N-T-O, 5 letras, te la dice tu pareja, tu amigo, tu jefe, tu compañero de trabajo, el conductor del autobús, el conductor del taxi, ese mismo sonido tiene otra interpretación, reverbera de otra manera. Te irrita, te pone en un punto de amenaza, estás allí precavido, prevenido. Entonces, sonido, sabiduría y compasión no implica que desatendamos el contenido del sonido, sino que nos ayuda a reconocer que es nuestra imputación y nuestra experiencia de ese sonido que puede ser valorada de otra manera. Todos los pensamientos y las producciones mentales son la inmensidad de la gran sabiduría primordial. Tenemos 3 recomendaciones, 3 sugerencias: el cuerpo, la palabra y la mente. El cuerpo, las formas. Cuando hablamos de cuerpo, no solo el cuerpo humano, el cuerpo de la mesa, el cuerpo de la pantalla, todas las formas. La palabra, la que se dice, la que se calla, la que se piensa, la que se lee. Palabra, sabiduría y compasión. Y las producciones mentales, bueno, es esto último, la inmensidad, son la inmensidad de la gran sabiduría primordial. Luego comienza la dedicación de mérito. Por medio de esta virtud y habiendo realizado rápidamente el poderoso Chenrezig, pueda llevar a este estado a todos los seres sin excepción. Por el mérito acumulado en esta meditación y recitación del mantra, pueda yo con todos los seres a mí vinculados renacer espontáneamente en el reino de la gran felicidad inmediatamente después de abandonar este cuerpo impuro. Vamos a recordar que impuro significa condicionado. Tan pronto como renazcamos allí y habiendo recorrido las 10 tierras de los bodhisattvas, podamos por medio de las emanaciones obrar por el bien de los demás en las 10 direcciones. Bien. Esto completa lo que habitualmente se suele presentar como las 3 realizaciones. Bueno, más que las 3 realizaciones, las 3 integraciones, me corrijo, las 3 integraciones. ¿Cuáles son estas 3 integraciones? La motivación, la práctica principal y la dedicación de mérito. Esta estructura de estas 3 integraciones, independientemente de un texto muy corto, de un texto muy voluminoso, esta misma estructura
sin duda, cuanto el texto más voluminoso es, más detalles hay en cada uno de estas tres integraciones. Resumiendo, la motivación. No hay nada que hagamos o pensemos que no esté precedido por una motivación. Esas motivaciones no siempre son, a veces no siempre son conscientes, y otras veces cuando son conscientes, para cuando no son conscientes, no ha surgido de nuestra voluntad. Surge de nuestros condicionamientos, de nuestras cleyas, de nuestras neurosis, de nuestros patrones emocionales, como querramos nombrarle. Entonces, aquí la idea de la motivación es un pequeño stop, un pequeño paréntesis para realmente pensar cómo queremos hacer y qué es lo que queremos hacer. Fundamentalmente, el qué. El cómo es la práctica, la integración de la parte central. El qué es lo que quiero hacer, por qué estoy haciendo esta práctica. Y esta integración puede estar en los primeros minutos de la mañana cuando abrimos los ojos y motivamos que nuestro día, como decía Patrul Rinpoche, pueda mi mente ser amable. Esa es una motivación. Que estas mismas tres estructuras, las tres integraciones, las podemos tener en el contexto de un texto y de una práctica o en nuestra vida cotidiana cuando nos levantamos. La motivación. Pueda mi mente ser amable. Sin duda que hay unos recursos mucho más extensos, nuestras prácticas, los 8 versos nobles que traen la dicha y el bienestar, la práctica de Tara, o en otras tradiciones religiosas y espirituales, siempre está presente esto que el comienzo del día pues esté la motivación. Porque de la motivación viene la conducta. Entonces, para que la conducta coincida con nuestra motivación, para que haya un diálogo y un diálogo y una coherencia entre la motivación y la conducta, está la práctica. La que fuere, la práctica de la atención en el día cotidiano, la práctica formal cuando nos sentamos a recitar, como haremos luego la práctica de Chenrezig. Vinculo nuevamente la motivación con la acción, con nuestro día a día. Entonces, están presentes estas tres integraciones, se completan con la dedicación de mérito. Voy a hacer un pequeño descanso en esta idea de dedicación, ¿sí? Y aquí la dedicación no es algo que tú entregas a alguien, ¿no? Como puedes decir, te dedico esta canción o te dedico este regalo, ¿no? Algo que entregas. Sino que al menos a mí me gusta entenderlo de dedicación como esto mismo, la actitud, la conducta. Me voy a dedicar a hacer el bien a los demás. Me voy a dedicar. Ese para mí es el punto principal de la dedicación. De tal manera que haya una continuidad en nuestra práctica en la que hemos estado pensando, que podríamos repasar en los vídeos anteriores las 10 visualizaciones del mantra de Chenrezig, y para que no haya un stop ahí, aquello que decía algo estanco, la práctica por aquí y la vida por allí, pues en esa dedicación de méritos, pues al menos a mí me gusta valorarla como me voy a dedicar a dar la mejor versión posible de mí. Y esto está presente en tantísimas situaciones. Si somos conscientes de ello, pues es seguramente pues mucho más enriquecedor, podemos integrar mucho más nuestro día a día, todas nuestras actividades y poner el énfasis en esforzarnos para que todo lo que hagamos, incluso a veces decir no, pues tenga este punto de aportar bienestar a los demás. Que cuando decimos también pueda llevar a este estado a todos los seres sin excepción, que a veces pareciera que hubiera una contradicción, porque escuchamos algunas aseveraciones, algunas afirmaciones del mismo Buda en el Sutra, en el que alienta a la comunidad monástica y a la comunidad laica en su principio a que practiquen por sí mismos, que él da las instrucciones, porque no está en su poder. Incluso él dice, ojalá fuera así, en su poder transformar nuestras vidas y quitar nuestra confusión. Da el método, la inspiración, el recurso. Entonces, la idea de traer a todos los seres, a mí me gusta, esta es una apreciación muy personal, ¿sí? Me gusta traerla y la relaciono con esta idea de que nuestra apariencia corporal
es la de Chenrezig. Cómo traigo a todos los seres es la manera de mirarlos, la manera de estar con ellos, la manera en que me relaciono con ellos. Los traigo a mi mente, los traigo a mi corazón. No es que los lleve físicamente, porque en sí mismo ni el samsara ni el nirvana existen como un sitio geográfico, sino que son estados de la mente, estados confusos o estados claros, abiertos, lúcidos de la mente. Entonces, ¿puedo llevar a ese estado a todos los seres sin excepción? Sin duda que hay una actitud de colaborar, de educar, una manera de educar, lo hemos dicho muchas veces, con la paramita de la generosidad, mostrándonos nosotros cómo nos ha permeado el Dharma y cómo nos ha modelado. Que no se trata de leerle a alguien un capítulo, un sutra, o ir persiguiéndole por la calle para darle una enseñanza, sino también en nuestra manera de estar está presente, que esté presente el Dharma. Dice entonces, integrando o completando estas tres integraciones, la de la motivación, por eso también es tan importante la lectura de las biografías, incluso de las agiografías de los grandes maestros. Hoy estaba recordando, cuando ordenaba un poco lo que iba a comentar, el libro Marpa, Marpa el traductor. Creo que es de la editorial Dharma. No sé si alguno de los que estáis aquí lo recordáis. Creo que es casi seguro que es de la editorial Dharma. Y es la biografía de Marpa el traductor, alguien que del Tíbet bajó 3 veces en su vida andando a Nepal. De hecho, en Katmandú, algunos que hemos estado allí, yo he estado varias veces allí, encontraremos un sitio donde lo que hoy llamaríamos como despresurizarse. Marpa, que venía andando del Tíbet para encontrarse con sus grandes maestros y recibir enseñanzas, para poder estabilizar la diferencia de altura desde las mesetas tibetanas a la altura de Kamandú y bajar luego a India, pues solía permanecer en una cuevita de retiro y mientras tanto el cuerpo se iba adaptando. Entonces hay un hecho simpático también, que hay una pequeña ventana en esa ermita de piedra, que dice que si eres capaz de pasar por ella, a través de esa pequeña ventana, pues accederás más fácilmente al nirvana. Entonces, bueno, pues allí los que somos un poco más torpes para pasar o los que vamos medio regordetes, pues ahí tenemos un pequeño punto de fricción, a ver que nos empujen y que tiren del otro lado para poder pasar. Los delgaditos lo tenéis muy, muy fácil. Cuando leemos la plegaria al linaje y hay tantos nombres que no conocemos, puede ser que nos resulte muy ajeno y lo entendería, porque es incluso lo que me ha pasado a mí. No me pongo como unidad de medida, sino por contar algo. Tantos nombres, cuando vas leyendo sus vidas, son una enorme fuente de inspiración. Por eso estaba recordando a Marpa, el traductor, que ha bajado 3 veces no sé si en 30 o 40 años. Ahora que simplemente si tenemos posibilidades económicas, tomamos un avión y en 8 horas estamos en Nepal, pues andando y luego subir a regresar el cargamento de textos, bajar con las ofrendas que eran típicas que se hicieran a los maestros para que dieran las enseñanzas. Y todo eso es sin duda que es una gran fuente de inspiración, porque nosotros lo tenemos muy fácil. De hecho, a diferencia de Marpa, y esto en algunas predicciones que dejara el Buda en los sutras en ciclo de 500 años, ya predecía lo que está sucediendo en nuestros tiempos, que los monasterios no iban a ser el único sitio donde se diera enseñanza y donde los grandes maestros estuvieran dando enseñanzas, sino que es lo que sucede, que los grandes maestros y maestras van itinerando y van recibiendo enseñanzas. En nuestro centro, Cayo de Chenlin, vienen nuestros lamas, han venido grandes maestros, o vamos a Daxancayo, 500 kilómetros, 5 horas. Y tenemos allí extraordinarios maestros que vienen de la otra punta del planeta. Y a veces no vamos, nos da pereza. Entonces, cuando encontramos la inspiración en el relato de Marpa,
Luego estarán esos otros puntos de la geografía, ¿no? Esos puntos en donde a veces uno ve la pluma con la que ha escrito el discípulo, como dice también su santidad el Dalai Lama, pues va con la tinta de que las hagiografías tienen aspectos que no son convencionales, de manejo de realidades que no son las habituales, y además, como dice su santidad el Dalai Lama, pues hay algunos elementos que, bueno, la devoción, el entusiasmo, la lealtad del discípulo que escribe a veces pues resalta algún aspecto del maestro. Pero diferenciamos la hagiografía de la biografía, de hechos concretos que nos pueden resultar de gran inspiración. Bueno, pues lo voy a dejar aquí. Nos volvemos a encontrar en un próximo vídeo en el que voy a traer del Avatamsaka Sutra algunas ideas, pero antes de irme, simplemente 3 o 4 para el día a día. Como relación, incluso alguna vez lo contaba en el pequeño libro de el día a día de un budista, de Bokar Tulku Rinpoche, se le ve a él representando el cerrar una puerta, el levantarse, el sentarse, que todo eso lo podemos acomodar otra vez con una motivación, acompañar, me corrijo, acompañar con una motivación que preceda la acción, al levantarme, que todos los seres podamos levantarnos del sufrimiento del samsara. Al sentarme, que todos los seres podamos asentarnos en el bienestar, en la paz, en los recursos, que también podemos ir incorporando nuestra propia sensibilidad. Al bajar las escaleras, que podamos ir con ese punto intrépido de la compasión que a veces nos desafía y nos inspira para ir a sitios donde existe el dolor y podamos allí estar acompañándolos. Al subir las escaleras y vamos acompañados, ¿no? En el metro, en el autobús, en una estación de autobuses, todos los que vamos subiendo las escaleras podemos pensar que todos vayamos dejando el sufrimiento atrás. Ok, nos volvemos a encontrar un próximo lunes o en un próximo vídeo. Gracias.